Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, le brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabita, una persona que además de conocer, estimar y considerar en grado sumo, por su buen criterio, su dedicación a la educación, por su calidad de persona. Esta mujer que pudo vivir y experimentar en su niñez y juventud con dos tipos o modelos educativos, el que se imponía desde el hogar de tipo conservador hasta el liberal social. Me refiero a Lucrecia Viteri Ledesma, la chica que desde temprana edad se la vio caminar junto a su señor padre por las canchas del Tenis Club de Portoviejo, un deporte del que fue admiradora y practicante permanente. Buenos días, Lucrecia Viteri Ledesma. Un gusto inmenso y un honor contar con usted en este espacio de Cita con la Memoria. Bienvenida. Buenos días, Ramiro. Agradeciéndote primero por hacerme participar en tu programa de Cita con la Memoria. Encantada, aquí estamos para hacer el conversatorio más ameno. Gracias, será un gusto y un honor hacer este diálogo de esas vivencias del ayer, de esas historias que se guardan en tu memoria, Lucrecia, muy frescas todavía. Pedro Viteri y Lucrecia Ledesma Núñez. Dos apellidos, dos lugares, dos sitios, dos pueblos completamente distintos, cercanos dentro de la misma costa ecuatoriana. El de Viteri más vinculado a la zona norte manabita, emparentado con los Viteris de Choni y Bahía de Caracas. Y el de los Ledesma, con ramificaciones cercanas, familiares, muy cercanas a los Monroy, a los Santos. Aunque también nos encontramos metidos en el campo político, los encontramos metidos en las filas alfaristas. Uno de ellos, su bisabuelo, que fue decán de Alfaro en sus momentos, y otro tío abuelo suyo, Juan José del Pozo, que fue gobernador de Manabí allá por 1926, en la época de la Revolución Juliana, también una época de revolución liberal. ¿Qué nos puedes contar de estas generaciones familiares que la antecedieron en esta historia, en esta vida, estimada Lucrecia? Bueno, yo les puedo contar que mi bisabuelo, el que era edecán del presidente Eloy Alfaro, se llamaba Eloy Ledesma Zabaleta. Él fue decán de Eloy Alfaro, por lo cual mi abuelo nos contaba a nosotros, pues que era muy estricto, de un carácter único, y que había que sobrellevar las cosas. En ese tiempo los caballeros eran muy rígidos, muy rígidos. Él era padre pues de mi abuelo, que se llamaba Antonio Ledesma Monroy, y doña Delfina Monroy, Delfina Monroy se llamaba mi bisabuela, no recuerdo el otro apellido. Bueno, ellos fueron mis bisabuelos por mi lado materno, y por el lado paterno, pues mi padre se crió en Guayaquil, hijo de doña María Zambrano Chonera y de don Ernesto Viteri Sotomayor, de Guayaquil. Mi madre, Lucrecia Ledesma Núñez, ella era de la ciudad de Guayaquil, que mi padre la trajo acá pues cuando ya se casaron. Y de ahí pues la familiaridad que tenemos de mis abuelos, todos ya contaban ellos pues cómo era en esos tiempos, muy estrictos. Allá los padres decían una cosa y eso era. A mi abuelo contaba que pequeño, por él ir tras de una pelota, el papá le había advertido que era prohibido jugar en las calles, y por él seguir atrás de la pelota lo agarraron y lo metieron preso, y el papá fue y les dijo, denle en palo, y dice que lo llevaron preso, y cuando fue él a verlo, donde lo tenían detenido, le hizo dar una tranquiza terrible, y por último dice que con una brocha les pasaban yodo en la nalga, yodo. Ay, dice mi abuelo, sentí el rabo en el techo. Terrible.
Sí, eran muy estrictos. Era de Eso esos sí. tiempos en que la sangre con la letra con sangre entra y las reglas se partían en los nudillos de las manos. Era Sí, una educación lancasteriana muy rígida, muy fuerte, ¿no? En que el castigo físico era propiciado en las escuelas y fomentado también en el hogar. Entonces, cuando uno incumplía con una tarea, no solamente que el profesor le daba su tanda de palos, sino que también en la casa el padre le daba una segunda tanda para que aprendiera a portarse, a ser buen estudiante, a cumplir con las tareas y a respetar al profesor, porque al profesor se lo respetaba llevando las tareas, portándose bien, yendo bien aseado, bien uniformado. Yo creo que te pasó lo mismo, Lucrecia. sí, así, así era. Yo pasé por lo mismo. Como ellos fueron criados así, pues nosotros nos criamos con nuestros abuelos, con don Antonio Ledesma Monroy y con mi abuelita que era Lucrecia Núñez del Pozo. Ellos nos criaron a nosotros, pues desde que nacimos. Solo veníamos aquí a Puerto Viejo en las vacaciones, hasta cuando ya cumplí 13 años, que ya mi abuelita dijo, bueno, ya no me hago cargo, porque ya comenzaban los caballeros a darle la vuelta. Entonces Lucrecia, decía yo, en la vida de esos abuelos, en esa comunión de vida que tuvieron con sus abuelos, los abuelos marcan la vida de los nietos, sí, porque entregan el amor que no supieron entregar en sus momentos a sus hijos, porque no pudieron entregar ese amor en su condición de padres y comprenden ya mejor la vida cuando pasa el tiempo y llegan a ser abuelos. sí. Los abuelos marcan historias, marcan tiempos, marcan amor. ¿Qué tanto influyeron tus abuelos en esa formación de mujeres, en tu formación futura de mujeres? Te cuento, Ramiro, mis abuelos tuvieron solo dos hijas, pues que él sí le ve más, que vive en Bogotá hasta Por ahora, línea y mi materna, madre, ¿no? Abuelos por sí, línea materna, ya. por línea materna. Y mi madre, pues Lucrecia Ledesma. Entonces, pues mi mamá muy enamorada de mi papá, cada que daba luz nos dejaba con los abuelos. Ella pasaba los 40 días y venía por otro ñaño. Mi papá decía, ya el niño pide ñaño, decía, ya estaba embarazada mi mamá de otro. Y mi abuelita decía, no, no puede ser. Pero bueno, ahí nos criamos nosotros en un hogar muy lindo, en un hogar de mucho amor, porque el amor de mi abuelo hacia mi abuela era único. Era, era un amor, Ramiro, no visto nunca por nosotros. Entonces, nosotros observábamos todito eso. Llegábamos de la calle nosotros con mi abuelita y mi abuelito se sentaba en el piso a sacarle la media nylon que traía la abuela y le besaba desde los pies. Entonces nosotros vimos ese amor y para nosotros ellos quedaban tristes cuando mi papá nos traía en las vacaciones y nosotros llorábamos por dejarlos solos a ellos allá. Entonces los traíamos también, mi papá, vénganse para acá, porque mi papá y mi mamá tuvieron 5 hijos, pero mis abuelos solo 2 y ya no tenían ninguna, entonces ellos disfrutaban con nosotros. A mí chiquita me llevaban al Parque Centenario, yo era bien machoncita, corría sin zapatos con mi hermano Pedro el mayor y yo le ganaba. Y mi abuelo pues me decía, dale, gánale, porque él no era que porque era el varón tenía que ser el mejor, no. A mí era, vamos, dale, ya, y yo corría todito ese parque, y mi hermano no me alcanzaba. Nos alquilaban bicicletas ellos, pasábamos extraordinariamente. Con él nos íbamos de cacería, mi abuelo fue campeón de tiro al blanco, mi abuelo nos enseñó cómo limpiar un arma, cómo manejar un arma, todo eso sé yo, saben mis hermanos, mi hermano pues el mayor y de ahí yo, y tuvimos una infancia increíble hasta que ya les cuento pues que ya pues nos trajeron aquí a Puerto Viejo, yo de 13 años, porque ya tenía que venirme, ya mi papá ya tenía que hacerse cargo con mi mamá, ya éramos 5, 4 guayaquileños y la última puertovejense, que mi papá dijo, no, tengo que tener un recuerdo de Puerto Viejo, y ahí nació mi hermana, la última. Ellos no viven aquí, viven en Estados Unidos, las 3 hijas. Yo me imagino Bueno, que sí. pero Sí, sí, siga. fue una vida hermosa que llevamos nosotros y tenemos esos gratos recuerdos
que jamás se van a borrar de la cabeza de nosotros, porque los adoramos casi como nuestros padres. Yo he adorado mi vida, ha sido mi padre, mi madre, estoy aquí, me tocó enfrentar la enfermedad de mi padre, yo atendí a mi padre, ahora estoy con mi madre y aquí estoy. Soltera, pero ya con mis años, con mis 7 nietos que tengo. ¿Sí? Yo me imagino ese cambio que ya mismo lo vamos a analizar, ya mismo lo vamos a conversar, ese cambio de modelo, de educación, de vida, de un pensamiento liberal con un soldado liberal, o sea, con una amplitud de pensamiento. Me dice que su bisabuelo fue muy cercano, fue tío de Carlos Julio Arosemena Monroy, o pariente. Son primos hermanos, fueron primos hermanos. Y Carlos Julio era un tipo muy suelto, era un tipo muy amplio, era un tipo de pensamiento universal. Entonces fueron criadas por abuelos con pensamiento universal. A lo que pasó después, a cómo de ese pensamiento, de esa educación liberal de esos tiempos pasaron a la educación conservadora en Portoviejo. Pero eso lo vamos a tratar un poquito más tarde, por cuanto me gustaría conocer un poco más acerca del Pedro Viteri. ¿Qué fue? ¿Médico? ¿En qué campo de la medicina? Ya, Dice Pedro Viteri, muy deportivo, que fue uno de los fundadores del tenis club, uno de los que inició ese trabajo por darle vida al tenis aquí en Portoviejo, pero por medio de una institución dedicada a este deporte, como lo fue y lo es el tenis club. Fue fundamental el trabajo que él hizo en la estructuración de este club y en el fomento del deporte de Portoviejo. Y te pregunto sobre él, por cuanto, Lucrecia, usted anduvo. Creo que desde que nació con una raqueta a sus lados. Así es. Bueno, le contaré que mi padre fue médico cirujano, su tesis fue cerebral, fue premio Contenta Filantrópica de la Universidad de Guayaquil. Su primer trabajo fue en Ancón con los gringos de la Anglo. Ahí trabajó como 2 años y de ahí ya se vinieron a radicar acá a Manabí, donde ahí trabajó hasta que se jubiló de director del Banco de Sangre y con la Cruz Roja. Ahí se jubiló y luego pasó a trabajar 10 años como director médico de Solca. En su vida fue presidente del Tribunal de Menores unas 3 veces, fue rector del Colegio Olmedo por 2 veces, profesor desde cuando el Colegio Olmedo quedaba donde ahora es el actual Colegio Portoviejo, daba anatomía. Nos enorgullece cuando encontramos muchos estudiantes de él, alumnos de él, como el doctor Chintocón. Siempre lo recuerdan con la rigidez y lo estricto que era mi padre como docente. Y el doctor Efren Flor, que dice, sin él yo no hubiera sido médico. Y un hombre extraordinario, dedicado al deporte, presidente 2 veces el primer presidente que él tuvo el tenis club, pues él trajo esa idea porque él fue socio junior en el tenis club de Guayaquil desde sus 8 años. Entonces vino con esa idea acá en vista que no había, formó un grupo de compañeros, de amigos para formar el tenis club. Trabajó también para la Federación Deportiva de Manabí, fue médico del área de box. Ahí está cuando recién era el tenis, la canchita del guardia, la casita del guardia que era atrás. Con mi padre se inauguró la piscina en la última presidencia de mi papá. Se hizo la piscina del tenis club. Linda foto con todos los viejos queridos. Mis viejos queridos, los amigos de mi padre. ¿Para qué? Ay, son lindos recuerdos. Esos son lindos recuerdos que yo tengo de mi niñez cuando venía acá al tenis club, hasta que me tocó participar también como tenista, pues, quedando en segundo lugar. Casi me mata mi padre porque se supone que con tantos años de haber jugado y practicado tenis, él quería que yo fuera campeona, pero no se dio así. La campeona en aquel tiempo fue Magali Moreno. Y yo quedé en segundo lugar. Pero bueno, siempre querida por todos en el tenis club. Gracias a Dios hasta ahora hay gente que sí me conoce. Sí me conoce. Y mire, esos son los principios del tenis club. Cuando esas cercas eran de caña. Mi papá sembró
en el fondo, tal vez del otro lado, se ven como unos 25 eucaliptos. Esos árboles de eucalipto, cuando fueron grandes, cuando fueron grandes ya los eucaliptos, ahí está mi papá, los vendió para ir comprando ladrillos y todo, ir cercando lo que era el tenis club. Ahí está mi precioso. Ay, mi padre. Siempre preocupado por la sociedad de Puerto Viejo. Tal es así, Ramiro, que mira tú que cuando mi papá ya estaba delicado de salud, me preguntó y me dijo, mi amor, ¿dónde te quieres quedar a vivir? ¿En Guayaquil o en Puerto Viejo? Porque nosotros somos nacidos en Guayaquil, los mayores. Y yo le dije, no, papá, yo no cambio Puerto Viejo. Entonces mi papá hizo su mausoleo aquí, me dijo, me entierro en Puerto Viejo entonces. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos en Puerto Viejo. Yo soy más puertovejense que guayaquileña. Y así generalmente la conocemos todos los portovejenses, como una portovejense más, aunque su historia de nacimiento la tengamos en Guayaquil. Una historia llena de anécdotas, una historia llena de bellos recuerdos, una historia que place en esta mañana estar conversando con Lucrecia Viteri Ledesma, una mujer que desde temprana edad incursionó en la historia social de Puerto Viejo, pero que toda su niñez la pasó casi viviendo con sus abuelos maternos en Guayaquil. Una historia que la iremos desmadejando poco a poco en estos momentos con Lucrecia Viteri Ledesma. Lucrecia, aparte del tenis club, Pedro Viteri incursionó en otros campos. En este caso, incursionó también ayudando al fomento del deporte con el Estadio Reales Tamarindos. Lo encontramos en algunas notas periodísticas, lo encontramos en fotografías que lamentablemente no las tengo en este momento, pero trabajó arduamente también para las remodelaciones en el Estadio Reales Tamarindos. ¿Qué nos puedes contar de ello? Sí, sí, yo recuerdo que en aquel tiempo era para la construcción de la tribuna principal del Estadio Reales Tamarindos. Ese estadio que tanto dolor de cabeza le dio, pero era su vida el deporte y le encantaba a él estar en esas cosas. Entonces, él influenció bastante en las primeras tribunas que se hicieron del Reales Tamarindos. Fue médico de la liga, ahí tuve la oportunidad de conocer al santo y al diablo de la liga. Sí. Sí lo recuerdo a él acompañándolo en Manta a la Liga de Puerto Viejo. Lo recuerdo a él también en algunas ocasiones que viajé acompañando a Liga en sus tiempos de gloria, en sus tiempos de mayor expresión desde sus inicios. Y él iba allí, él iba acompañando a la Liga, iba ayudando a la Liga. Y no es que le pagaban, yo creo que él, hasta él mismo se pagaba su propia estadía. Sí, así era. Fue un benefactor en el sentido, un amante del deporte. Lucrecia, vamos ingresando al tema de los años, sus primeros años de juventud, aquellos que vivió en Guayaquil y que cuando se incorporó ya a Puerto Viejo. Luego que tempranamente se casara usted, porque se casó bastante joven. Y sus recuerdos sobre Puerto Viejo, me imagino, como ya lo dijo, son muy escasos, son muy pocos. Más aún cuando su educación de tipo conservador eclesiástico con la que se asentó en Puerto Viejo ya con su señor padre, predominó mucho en su formación. Una educación conservadora muy rígida para entonces, para su temprana edad, aquí en Puerto Viejo. En donde la palabra de su señor padre era predominante y las diversiones se hacían solo de casa para adentro. Las relaciones sociales eran bastante restringidas. Las participaciones a fiestas eran ocasionadas y, me imagino, sujetas incluso a esas relaciones sociales a la conveniencia, a la posición, a la relación, a la formación social con que establecía su señor padre. Fue difícil romper esos esquemas conservadores de entonces con una sociedad de carácter amplio y liberal con la que se había formado en su niñez y que luego tuvo que enfrentar ya de casada en Puerto Viejo. ¿Cómo fue? Ya, le cuento. Yo primero, pues, estábamos aquí en Puerto Viejo. Yo hice mi preparatoria en el Corina del Parral Velázquez Ibarra. Ahí fue mi jardín.
De ahí estudié con la señorita Ofelia Zambrano, que quedaba en la calle Olmedo, frente a la Lotería Ledesma. De allí, pues, hubo un comentario aquí en Puerto Viejo que las profesoras no eran normalistas. Entonces mi papá decidió llevarnos a estudiar a Guayaquil. Ahí ingresamos a las Mercedarias de Guayaquil. Siempre mi papá desde ahí nos mantuvo en colegios religiosos. No había para él colegio mixto, peor. Tenía que ser colegio religioso. Entonces, en las Mercedarias estuve yo de ahí hasta que de ahí vine yo a los 13 años acá a estudiar, pues pasé 13 años en las Marianas, mis 13 años, mis 14 años, mis 15, y antes de cumplir 16, pues ya me casé. Pero era muy rígido, de verdad, mis estudios aquí, mi papá era una persona muy rígida, no nos dejaba ir a bailar, no me avergüenzo en decirlo, hasta ahora yo no sé bailar por eso, porque él no dejaba. Me acuerdo mucho aquella vez que vinieron los graduados de Colombia y nosotros éramos, pero como locas, papá, llévanos, llévanos. Mi papá dijo que no nos iba a llevar. Pero como a las 8 de la noche dijo, vítanse en que las voy a llevar. Rápido nos vestimos y nos hemos ido a Las Vegas, era en Las Vegas. Entonces ahí se acercó un chico pues que me andaba molestando y se acercó y le dice, doctor, permítame bailar con una piecita con Lucrecia. Yo no sabía bailar, entonces yo me quedé fría, ¿no? Entonces mi papá le dijo, me vas a disculpar, porque el chico era bien conocido aquí de Puerto Viejo, me vas a disculpar, dice, pero mi hija está de duelo, ha fallecido la abuelita de ella por no dejarme bailar. Bueno, yo no sabía bailar, pero mi papá era horroroso, yo lo miraba y yo en Las Vegas de blusa roja, entonces yo decía, Dios mío, papá, pero yo no sé qué salió eso, por Dios. Bueno, así era, si alguien, por ejemplo, me molestaba, conversando de la calle, porque había justo en mi casa un poste de luz, yo me asomaba, cuando lo veía mi papá era atrás del chico, y ya lo agarraba y ya le tenía el policía al lado para llevarlo preso, y nosotros, no puede ser, no. Mi papá era muy estricto en realidad, sí. Me Eran los casé muy tiempos, joven. eran los tiempos en que los muchachos teníamos que acercarnos a la mesa para pedirle permiso a los padres que nos permitieran bailar con las chicas. Si los Claro. padres no aceptaban, era un no terminante y había que buscar miles de formas, a veces hasta con los mismos parientes, los primos, los hermanos de la chica, mandarla a sacar para poder bailar con ella. Así es. Así. Mira que yo tenía 14 años, mi hermano cumplió sus 15 años, lo festejaron en el tenis club, y un ingeniero agrónomo, me acuerdo tanto, andaba, dice que yo le gustaba, decía él, ¿no? Y se acerca y le dice a mi papá, se acercó de mi papá, sabiendo el carácter que tenía, y le dice que me diera permiso para llevarme al cine. Papá casi se muere. Casi se muere. Le llegó hasta que más no quiso. Bueno, eso fue un alboroto terrible. Fue un alboroto terrible. Y yo decía, ¿por qué le pega? Y mi hermano es que viene y me dijo, mira, se atrevió a decirle que te dé permiso para llevarte al cine. Yo me quería morir, porque de Yapa me castigaban a mí, porque creían que yo sabía. Y yo no sabía. En realidad que yo no sabía, pero bueno. Ya, pero aún así yo digo, no, con esa rigidez que mi padre nos crió, nosotros amamos a nuestros padres. Fuimos criados por nuestros abuelos, pero nosotros los adoramos a ellos y a mis padres como los padres, como hay que adorar a sus padres. ¿Cómo era el vestirse en esos tiempos a los 15 años de edad, Lucrecia Viteri? Se usaba la minifalda, se usaba la minifalda. Yo era loca porque me compraran un bikini que se usaba de una tela mojada, azul, y me lo compró. Mi papá me lo compró en De Prati, carísimo ese pantalón de baño. Pero para que me lo ponga en el tenis y cuando no haya nadie, en la playa no. En la playa era prohibido, no podía. Sí, no, mi papá era con todo, pero después que yo me casé, él ya fue como aflojando con mis hermanas, ya fue cediendo, pero, ay, Ramiro, yo por eso adoro a mi padre. Hasta antes de morir me dice, ya no pienses en casarte, porque aquí te queda todo, tienes que cuidar a tu madre, y así es, aquí estoy. Lucrecia, me imagino que para salir
a pasear por las calles, tenía que ser con guardia privada, armados hasta los dientes, ese guardia privado. Ramiro, yo no salía nunca a pasear a las calles, nunca, porque mi papá nos llevaba y nos traía en el carro. Me acuerdo que yo era loca por una muñeca que en casa Tosi había aquí, de un señor, de un señor coronel, que tenía frente a la imprenta Ramírez en la Olmedo, en la imprenta Alarcón. Un señor coronel vendía muñecas, y para ir a ver las muñecas yo le decía a mi mamá que me llevara. Y un día le retó a mi mamá y le dijo, no puedes llevarla, no puedes sacarla. No podía sacarme. Si yo me asomaba a la ventana, él se iba hasta la esquina de Agencia Victoria, cruzaba la calle, se pasaba al frente al gato, y en un momento que yo miraba al gato, lo veía que él estaba así mirando. Cuando ya lo veía, me decía, ¿qué hacía? Y subía y le decía a la empleada, pónmela, enséñamele a reventar arroz. ¡Ay! Yo le decía reventar arroz, no. Y nunca aprendí. Yo me casé sin saber nada. No cumplía 16 años. Me faltaban 5 meses para cumplir 16 años. Y eso fue una de las causas de mi papá. Yo creo que mi papá, creo que media vida de él se le fue cuando yo me casé. Lo que decía, veamos esta foto. ¿Qué le recuerda esta foto? Esa foto. Si me la acercan un poquito más. Aquí vemos en esta casa, este caserón de aquí que tenemos aquí, con balcones y ventanas con persianas, era de la familia Izaguirre, de Dagoberto Izaguirre. Ah, ya. Esta es la Perdogual, nosotros vivimos aquí, fuimos vecinos. Claro. Y acá estaba la casa de ustedes, donde ustedes arrendaban aquí en la 18 de octubre, en la calle Perdogual. No, mi casa no tenía balcón, Ramiro. No tenía balcón. Entonces, no. Nosotros estábamos al lado de los Izaguirre. Todavía está la casa ahí igualita. Esta de aquí no tenía balcón tampoco, ninguna de las dos. No, ninguna, la de nosotros no tenía balcón. Porque estaban junto al San José, ¿cierto? No, el San José estaba del lado del frente, lo que era en la Pensión Cristal, en aquel tiempo. Ya más adelante. Sí. En esta calle Perdogual, allí transcurrió parte de su vida. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes sobre esta calle? Ahí, mira, ahí yo recuerdo desde mis 13 años que llegué aquí ya a quedarme, pues bueno, antes, mira, a ver, desde mucho antes en vacaciones cuando yo venía, cuando se estaba haciendo el alcantarillado de Puerto Viejo. 66, yo venía y frente ahí al pie de la casa, pues hicieron la zanja. Me encantaba resbalarme en los montículos de tierra y caer abajo al hueco. Y de ahí no había quien me sacara. Entonces, mi papá me hacía sacar de ahí y me daba unas buenas por haberme tirado al hueco. Pero me subían y otra vez me les tiraba. Entonces mi papá me decía que era rebelde. Desde ahí me acuerdo. Bueno, de ahí ya yo vine a los 13 años, ahí mismo a la Pedro Gual, pues. Tuve un noviecito ahí, al ladito mío. Casi me mata mi papá. No nos veíamos, sino del balcón a la ventana. Pero, y ahí esa fue mi juventud prácticamente, de 13 hasta los 15 años antes de yo casarme. Y de ahí pues tenían bastantes admiradores que se paraban en la esquina del mercado. Ya cuando mi papá veía que ya se paraba 3, 4 veces, seguro que era la casa. Entonces, otra vez a cerrar la ventana, chútica y terrible. Entonces, muchas veces nosotros nos escapábamos cuando mi papá entraba al banco de sangre, que era 2 de la tarde. Ahí estaba hasta las 4. Entonces, ese de 2 a 4, me escapaba hacia tu casa por mi amiga Laura. ¿No ves que yo era amiga de tu hermana? Ahí pasaba y ese ratito volaba a la casa antes que llegara, porque si no me castigaban. Entonces, esa fue mi juventud.
de 13 años hasta antesito de casarme. De ahí, antes de casarme, sí estaba en la esquina el señor Farfán que vendía zapatos. Sí, un señor Farfán, ahí vendía zapatos. Que vendía zapatos. Cuando el padre de mis hijos, yo me iba con él, el señor Farfán me agarró de los brazos y le dijo a mi papá que, casi mi papá se muere. Ahí fue ya cuando me casé yo. Pero de ahí sí tuve bastantes admiradores, gracias a Dios. ¿Cómo fue esa reacción paterna, especialmente cuando hubo el matrimonio? No, pues yo no, mi papá no asistió conmigo, mi papá ni mi mamá ni mis hermanos no asistieron, me casé yo sola, con el permiso de él, porque él tenía que firmar, porque él era mayor de edad, ya tenía 27 años, yo no cumplía 16. Entonces, a mí mi suegra me mandó a Guayaquil y a él lo tenían escondido. Y con el miedo que yo le tenía a mi papá quería que yo me regresara, pero yo decía, no, ¿para qué me regreso? Me van a pegar durísimo. No, y ya no regresé, hasta el día que me tocó casarme, pero no tuve compañía de mi papá ni de mi mamá. Eran los tiempos en que había, cuando habían las fugas, habían los compromisos sí, no autorizados. La hija tenía que rendirse ante el padre o ante la madre. Sí, yo tuve que ir a pedir perdón al año fui a pedirle perdón a mi padre. Ahí mi padre lloramos los dos, pero ya tenía a mi hijo mayor que, por cierto, llama Pedro Alejandro. Sus dos abuelos eran médicos. El abuelo paterno era el doctor Alejandro Torres Ramírez y mi papá, pues, Pedro Viteri Zambrano. Pensé que alguno de mis hijos estudiaría medicina, pero no, se fueron por el derecho. Pero a pesar de esa rigidez con la que había en el hogar paterno, esa forma rígida de buscar preservar la dignidad de la familia a través de los hijos. Sin embargo, fue flexible en ciertos momentos. La participación en el tenis club y la belleza de Lucrecia Viteri en sus momentos, que despertaba muchas exclamaciones a su paso. Y como bien lo dices, los piropos llovían. Sí. Le permitieron también ser reina de algunos conjuntos, de algunos equipos en el deporte, y también ser retada para ser reina de Puerto Viejo. ¿Cómo fue ese espacio de esa petición para ser reina de Puerto Viejo? Me imagino que el doctor Viteri estuvo asustado y clamando a todos los santos. Imagínense, desde mis 13 años me nombraban madrina de los equipos de fútbol, cosa que no me gustaba, para nada, no me gustaba. Y Teddy Miranda, no sé si se acuerda de Teddy Miranda, él era un fanático, él, puchica, con torneo de fútbol que había, cosa que yo decía no, porque había que dar la vuelta a la cancha del estadio, grandísimo. Y yo le decía, no, papá, no acepte, porque a mí no me gustaba tampoco. Por eso no tengo fotos tampoco, porque no me ha gustado tomarme fotos. Pero bueno, él, cada invernales que habían en el Coliseo, en el estadio, en el Colegio Cristo Rey, llegué a tener 100 cintas de madrina. Y en algunas que nos veíamos con muchas amigas, compañeras del colegio. Y para nosotros ya era un chiste vernos ahí, pues. Pero sí, bastantes participaciones tuve. Cuando las damas del colegio de médicos, vuelvo y te repito, pues fueron a hablarle para participar en Estrella de Mar. Estrella de Mar. Para lo que estuvo Laura Lange. Sí. Él dijo que no, y era interno de baño, mi papá se moría. No, ni para broma. Les dijo que no. Entonces me acuerdo que la esposa del doctor Walter Palma, que era la presidenta del colegio de médicos, me dijo, mijita, aconséjame una amiga tuya, compañera, que pueda participar y que la dejen. Entonces ahí le dije a mi amiga Laura Lange. Y ella quedó reina. Ella quedó, sí. Ella quedó Estrella reina. de Mar. Sí. Muy linda niña, ella muy linda, mi gran amiga. Hasta ahora conversamos por WhatsApp, todo. Pero sí, pero nunca en traje de baño, nunca. Para jugar tenis, yo tenía que jugar tenis con pantalón blanco largo.
Me acuerdo que una vez me dieron en Guayaquil, en el tenis de Guayaquil, un equipo de una faldita con un calzón, con unos arandeles atrás, la cosa lindísima. Y yo vine acá pues y lo traje y me lo puse. Y mi papá, ¿qué vas a ir a decir al tenis? No, te quedaste. Me dejó. No me llevó, sí. Nunca, solo me hacía pantalones largos para jugar tenis. Y cada que había esto de madrina de algún equipo, nunca me decía, sino me decía, por ejemplo, como era día sábado, ya el sábado en la mañana me decía, vamos a comprar pantalones y blusas porque tienes una participación hora de tarde. ¿De qué? Le decía yo. Entonces me dice, vas a participar de madrina de tal equipo. Hay uno que se llamaba Ciudad del Valle, algo así. Bueno, tanto, la mayoría eran de Teddy Miranda. Uy, yo le decía, no, papá, no quiero ir. Uy, me llevaba a rastras porque ya le había dado la palabra, pero yo no quería, pero hacía. Y cuando ya quise, no me dejó. Es que en esos tiempos, dar la palabra para una persona como el doctor Pedro Viteri era una carta ya avalada por su propia conciencia y espacio social. No se podía faltar a la palabra. Así es. Entonces él tenía que cumplir con ese compromiso, aunque la hija no quisiera. Sí, aunque yo no quería. Él me llevaba, ay Ramiro, a veces quedaba yo de reina. Y yo me quería ir a la casa. Y él me decía, no, aquí tenemos que estar hasta que termine el partido. Yo me quería morir. Y yo llegaba a la casa, bravísima. Pero y él me hacía la fiesta porque era mi primer admirador. Mi hijita, me aplaudía y yo con un coraje que me quería morir. No, yo le decía, no, ya no acepte más porque no voy a ir. Me decía, ya no. Pero otra vez iba y le hablaban y otra vez aceptaba. No sé cómo lo convencían, en lo estricto que él era, no sé cómo lo convencían. Tiene que haber sido una odisea convencer. Uy, es que a él lo tenían creído de que todas sus hijas eran hermosas. Entonces él era bien creído por eso. Tal es así que todas mis hermanas, el resto de mis hermanas sí participaron para Reina de Puerto Viejo. La única que no participé fui yo. La única. O sea, la engreída. Yo era la engreída, es que yo era la engreída, eso era. Lucrecia, después de la Pedroval tenemos otra calle. ¿Qué recuerdas de ella? Esa calle Chile, allí por la Locería Diana, por donde Los Mera, por donde la botica alemana. ¿Qué recuerdas de eso? Esa casa hermosa con balcones floridos de doña la señora Lord, ¿cómo es? Lord de Palacio. Maruja, Lord de Palacio en el San Agustín. Marujita era al frente de las niñas Murillo, de Esperanza Murillo. Sí. Donde mi mamá, ellos con mi papá alquilaban ahí donde Ramonita y Esperanza Murillo. Yo era muy pequeña, pero tengo aquí grabado, nunca me voy a olvidar, de la mamá del doctor Humberto Guillén, que era la mamá de Ramonita y de Esperanza Murillo. A mí me han encantado toda la vida los viejitos. Me ha fascinado los viejitas y las viejitas. Entonces yo me le subí a ella y ella desgranaba la granada, que ahora se ha perdido, claro. y que era muy buena vitamina para las personas de edad. Y ella me daba la granada en la boca y yo la adoraba. Tal es que el día que se murió, yo creí que había muerto mi abuelita. Era pequeña yo, pero mi madre la adoraba, ella adoraba a mi madre, las chicas Murillo, la señora Esperanza, Ramonita, muy queridas con nosotros, querían a mi papá muchísimo. Pero yo estaba así más o menos de unos 6 años, pero lo recuerdo muy bien. Pero allí estaba también la familia Ceballos, los padres de Childerico Ceballos. Ah, esos eran en la esquina. En la esquina, pegados a donde Ramón Andrade. Sí, pegados a ellos. Sí. Pero yo era muy pequeña en ese tiempo. Yo en ese tiempo que vivía ahí, ya te digo, tenía unos 6 años. Y yo me acuerdo que Ramonita, Esperanza, ellas me cogían como muñeca. ¿Por qué? Porque me hacían unos chorros a mí. Entonces a ellas les encantaba llegarme a peinar y yo me daba un coraje que me hicieran chorros, no me gustaba. Pero todo el mundo me hacía chorros y me hacía chorros. Y yo, ay Dios mío. Pero bueno, todo el mundo me quería. De ahí cuando pasamos allá, te digo, a la Pedroval, que eran las hijas de René Palma, pues Blanca, Pachita, todas ellas me querían. Igual con los chorros. Chorros y chorros para todos lados. Y cosa que yo detesto los chorros.
La Pedro Gual era la Pedro Gual de Chile siempre fueron calles muy movidas. Y un poco más tranquila fue la 18 de octubre. Ese fue uno de los espacios, ya creo que fue propiedad o alquilaban todavía allí en la 18 de octubre, entre la 10 de agosto y la Córdoba. No, nosotros de la casa de la Pedro Gual, ahí vivimos, ahí mi papá vivió más de 30 años, Ramiro. De allí mi papá vino a construir aquí, pues a la avenida Manaví, donde vivimos aquí frente a... Y en la 18 de octubre vivieron también un tiempo. No, No nunca vivieron vivimos allí. en el 18 de octubre, no. En- Mi papá era donde te quedaba, ahí quedaba mucho tiempo. Primero ellos cuando llegaron vivieron aquí frente al Club de León, donde ahora es el Chonero, que era una villa de Barcia. De ahí pasaron a la 9 de octubre a la casa de los Alarcón, frente a donde era el Plus Ultra, que todavía está en una casa verde alta, en el segundo piso alto, y mi papá tenía abajo el consultorio. Ahí vivieron otros años, y de ahí pasamos a la Pedro Gual, nada más. Esas son las casas que ellos habitaron. Y de ahí hasta esta de aquí, que esta ya era propia. Sí. Los estudios universitarios los realizaron aquí. Yo realicé mis estudios universitarios pues ya casada. Me gradué casada. De ahí ingresé a la Pero en colegio universidad. nocturno, En el Portoviejo nocturno me gradué yo. porque había una situación muy especial. En esos tiempos, las mujeres casadas o con hijos no podían estudiar en colegios diurnos. Sí, Tenían que estudiar obligatoriamente en colegio nocturno. sí. Sí, yo me gradué en el Portoviejo, te digo, pasé de ahí a la Universidad Técnica, me gradué de ingeniero industrial y me tocó ser docente en el área social, en, en básica. Fui maestra 5 años, trabajé para la Universidad Técnica y de ahí trabajé 25 años para el Ministerio de Educación. Trabajé primero en el Policlínico de la Federación Deportiva y de ahí pasé a la Unidad Especial María Buitrón de Zumárraga de Niños Especiales, que queda diagonal a mi casa. Ahí hasta hace 4 años, cuando el presidente Correa deshizo la Dirección de Educación y nos sacó a todos los departamentos administrativos. Y ahora pues desde esa época yo me dedico a hacer cosas manuales, que es lo que le gusta a mi madre. Hago cosas manuales, vendo cosas manuales, me dedico a bienes y raíces también. Antes de, cuando, allá por el año 77, yo estudiaba psicología en la técnica. ¿Ya? Ahí salí por los problemas que se dieron en esos tiempos. Pero yo hacía prácticas académicas de psicología precisamente en esa escuela de educación especial. Allí me conocí con quien es ahora mi esposa y nos casamos. En poco tiempo, ¿no? Una escuela muy especial, una escuela muy hermosa. No por la infraestructura, porque no tenía infraestructura en un local que estaba prestado, creo que era de la familia Harry, Sí, era parte del INSA. pero era parte del INFA, sí, el patronato del niño, primero y luego del INFA. El patronato del niño lo dirigía en esos tiempos doña Salustina Lor de Reyes, una matrona que se dedicó por entero a la actividad de beneficencia, a las actividades pías, ¿no? Pero es una escuela que merece mucha atención, que merece mucho respeto, que merece mucho apoyo. Sí, Porque es hermoso tratar con esos niños. sí. ¿Te han Ahí tuve marcado muy esas linda, experiencias? sí, muy linda experiencia. Yo trabajé ahí 15 años. Las madres de familia me quisieron mucho, los niños también. Yo hice ahí parte administrativa. Fui la secretaria de la institución durante la dirección del doctor Abel Moreira Velázquez. Que falleció ahora último, Abel. Falleció recién, ahora Un último. personaje especial, único, todo Muy un querido, caballero, un caballero muy respetuoso, muy linda hermano de Darío Moreira persona. Velázquez, otro de los grandes intelectuales y críticos literarios, Así que es. se parió aquí en Manabí, que tuvo resonancia a nivel nacional, ¿no?
Fue secretario Sí, del CONESUT en sus tiempos. sí, sí, hermano de él. También falleció, el año pasado falleció Claro, ya. también falleció. Y, y ya de ahí tengo 4 años de no trabajar ahí en la escuela. Pero, ay, fueron las experiencias maravillosas porque había parte social, mucha área social. Como yo tengo una hija, pues que es abogada en Quito, ella me conseguía frazadas nuevas, usadas, porque ella trabajaba para la FAE. Entonces ellos cada Navidad me mandaban regalos, la asambleísta Olga Vallejo también, que fueron mis compañeras de colegio, hacíamos homenaje para las Navidades, se les entregaba el abogado Ceballos, nos colaboraba con atunes, para la comida de los niños, porque te cuento que no teníamos partida presupuestaria. Entonces había que andar pidiendo quién nos colaborara. Y como la mayoría me conocía y nunca me decían que no, yo les tocaba la puerta. Entonces siempre me servían, tengo gratos recuerdos de eso. Las madres, pues nos apoyábamos, unos días cocinaban unas, otras, y así pasábamos, pero era muy lindo pasábamos, había mucha camaradería, muy bonito pasábamos en la institución, hasta que me tocó ya salir de ahí. Aún no me puedo jubilar, no tengo la edad todavía, pero ya me voy a acercar pronto a jubilarme. ¿Qué espacios anecdóticos recuerdas de ese Puerto Viejo de ayer, de esas galladas, que me imagino que de todas maneras, aún así de casada, llegaron a formar ese grupo de amigas con el que se manejaron en esos tiempos, con el que se armaron equipos para disfrutar momentos sociales? Bueno, sí, tengo recuerdos de buenas amigas. Hice muchas amigas. Hasta ahora nos visitábamos, nos conocemos. Hacíamos bailes, así, festejábamos los cumpleaños, pero todo en casa, siempre en casa de una de ellas. Así. Nunca salimos por decir, a un almuerzo a un restaurante, no. Siempre hacíamos los almuerzos o el festejo dentro de un hogar de cada uno de ellos. Sí, porque hablar, por ejemplo, de la Quinta Veracruz, hablar de Las Vegas, hablar del Recreo, como un lugar de entretenimiento sano, bailable para esos tiempos con Lucrecia, prácticamente es casi imposible. No, imposible, imposible. Sí te puedo decir que en la Quinta Veracruz, pues, don Adriano Zambrano con la señora Irene, pues, comadres de mi papá con mi mamá. El compadre de la locería Diana con la señora Diana, compadre de mis padres. Y en esos tiempos, pues cuando era niña, cuando yo bailaba en la Quinta Veracruz de unos 5 años, 6 años, pero ya grande, ya no, ya grande, no. Iba a veces a ver, ya te digo, si había presentaba a alguien, a ver, pero bailar no, porque no sé bailar. Esa No Quinta me da Veracruz vergüenza. que en sus momentos la Quinta Veracruz tenía hasta 24 horas abierto el recinto, eran bailes continuados, es decir, que se empezaba en la noche y se terminaba al otro día de noche. Eran 24 horas de baile que existía en la Quinta Veracruz. No era un lugar así nomás común como el del Recreo en sus momentos, que se iniciaba la velada, se iniciaba el baile, se iniciaba a las 9 de la noche, todo el mundo internado y a las 3, 4 de la mañana eso estaba despejado. No, con la Quinta Veracruz se innovó algo bueno. Se empezaba en la noche y se terminaba el otro día de noche y al amanecer del siguiente día. Nunca dejó de funcionar en esas 48 horas la Quinta Veracruz. Y ahí había de todo. Se hacían ceviches, se hacía comida, de todo se vendía para mantención del público asistente, de los bailarines de esos tiempos, para que no se escaparan del baile. Ya, ¿Participaste en alguna fiesta maratónica de esa? te cuento que no participé de nada de eso porque yo en ese tiempo estaba casada y el esposo era muy celoso. Entonces, no, mi vida ha sido un vía cruz y no creas. Me han tocado personas muy celosas, pero bueno, ya está Salir, hecho. salir de los celos del padre para entrar a los celos del esposo.
Exacto, yo decía salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. Pero Sí, yo sí, creo que la educación, el campo de la educación fue un campo de escape y un campo de realizaciones personales. La Universidad sí, Técnica de Manabí fue tal vez tu realización como persona. sí. Te cuento que sí. Me incorporé en la universidad, me apreciaron mucho en la universidad. Tengo gente que en realidad Portoviejo me ha hecho sentir una hija más. Vuelvo y te repito, me siento más portovejense que guayaquileña. Siento que aquí las personas me quieren, los amigos de mis padres, mis amigas, mis compañeras, mis exnovios que ahora les logré escuchar la voz porque eran enamorados de papelito y ahora ya los conocí, qué voz tenían. Sí, sí, sí. O Yo amores que creo, aún se recuerdan en la distancia. claro que sí. No te voy a hacer acuerdo, pero tú sabes bastante. Ha sido muy grato y es muy grato conversar con Lucrecia Ledesma, Eviteri Ledesma. En verdad de que conversar de estos espacios de tiempo donde la educación se debatió entre el conservadorismo eclesiástico rígido, fuerte, lancasteriano, con una educación liberal que se fue tomando poco a poco en la formación de las personas. Estamos en el minuto final, Lucrecia, me permito agradecerle en sus palabras finales para este espacio de cita con la memoria. Bueno, una vez más, Ramiro, agradecerles por darme un espacio para que conozcan algo de la trayectoria de mi vida en Puerto Viejo. Y estamos a la orden para conversar cuando quieran. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestra invitada, Lucrecia Viteri Ledesma, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.